Muy buenas amigos, a toda esta gente que venís a este canal a aprender cositas sobre ser disc jockey. Os voy a contar una cosa que seguramente muchos os habéis preguntado y diréis, ¿por qué me ocurre esto? En muchos CDJ, hablando de los Pioneer, os habrá ocurrido que de repente metéis un CD y os pone error E8034, bueno, lo que ponga, ¿no? Tipos de error. Bueno, pues esto vamos a poder evitarlo en la medida de lo posible, no siempre, evidentemente, actualizando el firmware. ¿Qué es el firmware? Esta palabra tan rara. Bueno, pues es un poco el software que va a hacer que el hardware, que sería en este caso el CDJ, funcione correctamente, ¿no? Todos tenéis teléfono móvil, todos actualizáis de vez en cuando las aplicaciones o el sistema operativo, pues esto sería un poquito lo mismo, ¿no? Se van arreglando errores que pueden tener los aparatos, los CDJ, y se van incorporando incluso nuevas herramientas, nuevas funciones a los propios CDJ. Importante realizarlo bien porque si lo hacemos mal nos podemos cargar, estropear del todo el aparato. O sea que vamos a hacerlo bien, vamos a utilizarlo para los últimos modelos, ya van todos con USB. Vamos a tener que meter en el USB el firmware, la última actualización, que la encontraremos en la página de Pioneer gratuitamente. Y es importante o aconsejan que en el USB no haya nada, que esté completamente vacío, y para asegurarnos casi yo recomendaría también formatear el USB, que no haya nada, metemos el firmware y vamos a hacerlo ahora con varios modelos para que veáis cómo se realiza y ya os digo, vamos a intentar evitar esos errores que nos aparecen. Por ejemplo, en el CDJ1000, en el MK3, daba muchos errores al reproducir pistas de audio con VBR, ¿no? Que es el bitrate variable. Si no tiene un bitrate uniforme, daba muchos errores. Para Pioneer esto fue una catástrofe, o hubiera sido una catástrofe si no hubieran conseguido actualizar este firmware, porque si no hubieran tenido que arreglar, ¿no? Y pasar por servicio técnico todas las máquinas, todos los CDJ. Y bueno, pues actualizando el firmware se consiguió solucionar este problema, y como este muchos más, ¿no? O sea que es muy interesante, es bastante importante y vamos a aprender a hacerlo correctamente, porque si no, ya digo que podemos dañar los CDJ y evidentemente esto la garantía no lo va a cubrir. Está bien saber que siempre debemos actualizarnos a la última versión del firmware, aunque cuando sale algo novedoso yo siempre particularmente suelo ser bastante cauto, porque bueno, cuando sale una nueva versión de algo normalmente da fallos, da errores. Vamos a esperar un poquito, no os precipitéis en el momento que salga una nueva versión a actualizar, porque puede dar errores. Vamos a esperar que pase un tiempecito, que Pioneer corrija lo que en foros o demás sitios pues va a aparecer gente diciendo, oye, que esto no ha funcionado tan bien como parecía, ¿no? Entonces no tengáis tanta prisa, simplemente vamos a ver si la actualización ya tiene unos mesecitos. Lo vais a encontrar, como os digo, en la página de Pioneer y sin problema, ¿no? Lo vais a poder ejecutar. Ya vamos a tener la garantía de que ya lleva meses funcionando, que lo ha probado mucha gente y los errores están corregidos, ¿no? Bueno, pues vamos a actualizar el firmware del CDJ2000, del CDJ850, del CDJ350 y de una DJM también, de la 350. Vamos para allá. Cuando descarguemos la última versión del firmware nos vamos a encontrar unas instrucciones que vienen en inglés. Bueno, sería fácil leerlo. Si alguien no sabe inglés, pues ya os lo voy a contar yo. Simplemente nos vamos a bajar un zip. Vamos a ver que es una versión, bueno, pues comprimida con varios archivos. Lo vamos a meter en el USB y dentro del USB vamos a extraerlo, ¿no? En el directorio raíz van a aparecer estos 3 archivos que nos pone aquí, ¿vale? En el directorio raíz. Importante que esté en la raíz. Que tengamos estos 3 elementos. Una vez que tengamos los 3 elementos en el USB, nos vamos al CDJ y vamos a hacer que funcione y actualizar el firmware. Vamos a actualizar el firmware del CDJ2000, que es igual que en el 850 o en el 350. Bueno, ahora lo explicamos. Simplemente vamos a encender. Ya al encender nos va a aparecer la versión. Aparece aquí abajo, aquí, mira, 432. Vamos a actualizar a la 433. Si lo tuviéramos encendido podemos ir al menú de Utility, teniendo apretado el botón menú, y nos vamos a mover, y el último dato es la versión, ¿verdad? 432, ahí lo veis. Entonces vamos a actualizar a la 433. Para ello, y en todos los CDJ es igual, vamos a tener apagado y vamos a tener que presionar el botón de USB y Reloop Exit a la vez, y entonces encender el CDJ. Vamos a ver.
Veis que ahora pone conectar el USB, conectar el dispositivo de almacenamiento. Es ahora el momento en el que tenemos que almacenar, insertar el USB y ver cómo se actualiza. Como veis, no tiene mayor problema. Vamos a ver una barrita con un porcentaje que se va produciendo. Nos reflejamos ahí, se va aumentando ese porcentaje y en el momento que llegue al 100% pues deberemos apagar el CDJ y tendremos ya actualizado al último firmware, en este caso el 4.33. Eso lo podéis visitar en la página de Pioneer, os viene cuál es la última versión, hace cuánto salió, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Veis? Os lo pone, actualización completada, desconecte la alimentación antes de usar. Apagamos, voy a extraer el USB y ahora debería poner 4.33. Correcto, 4.33. Ahí lo tenemos. De esta manera vamos a actualizar el firmware, como os digo, del CDJ 2000 y de la misma manera del 850, del 350 y demás. Simplemente tenemos que hacer los pasos que os acabo de decir. Son el pulsar los mismos botones, el botón de Reloop, Exit y el de USB. Y entonces ya introducir, bueno, te va marcando los pasos, así que es así de fácil actualizar el firmware de vuestros cacharros de Pioneer. Así que os animo a que lo hagáis y eso sí, con cuidado, ¿vale? Vamos a hacerlo, bueno, como veis que lo hemos hecho, sin miedo, sin miedo. Vamos a pulsar estos dos botones del crossfader, fader start. Vamos a presionar los dos y encender la máquina. Y entonces empezará a actualizar. Vemos que empiezan a parpadear las luces y esto habrá terminado cuando estén todas encendidas. Como veis, estaría realizado. Ahora simplemente apagaríamos la DJM, teniendo apretado el botón. Ya está apagado, podemos sacar el USB y tenemos actualizado el firmware de esta mesa, que bueno, en los CDJ es interesante, en las DJM casi a lo mejor hasta más, porque suelen aparecer efectos nuevos, además de estos, Crash Filter, Jet y Gate, van apareciendo efectos nuevos, etcétera. Así que es importante que estéis actualizados, Amigos, así de fácil es actualizar los firmware de los cacharritos de Pioneer, como decía. Seguid los pasos con mucho cuidado, lo que os he comentado, un USB que no tenga nada, por asegurarnos. En principio no ocurre nada, pero bueno. Vamos a hacerlo siguiendo los pasos exactamente que da el fabricante. Y por meteros miedo en una de las cosas, sería muchísima casualidad, pero si se fuera la luz o se desconectara el CDJ o la mesa cuando estamos actualizando el firmware, que sepáis que nos hemos quedado sin cacharro casi seguro, porque el servicio técnico no lo va a cubrir, porque se supone que no hay que actualizar por nuestra cuenta, etcétera, etcétera. Esto da miedo, pensando que a lo mejor se puede ir la luz, pero no temáis, es más fácil que os toque la lotería. Actualizar el firmware porque es interesante, os va a dar menos errores, vais a implementar un poquito todas las cualidades y las opciones de los CDJ y las DJM y bueno, pues siempre estaremos a la última y es lo que intentamos de hacer en este mundo de DJs. Amigos, espero que os haya venido muy bien. Si os apetece, compartirlo con alguien porque es una de las cosas que muy poquitos DJs saben hacer y que yo creo que es completamente necesario. Y gracias por suscribiros, lo que siempre os digo, gracias por formar parte de esta gran familia. Adiós, un besito a todos, chao, chao. Por cierto, un saludo para mi amigo Fran Rules, que me pedía que grabara en 1080. Grabo en 1080 siempre, lo que pasa es que subo en 720, pero bueno, pide un poquito más de calidad, 1080. Ya lo tienes hace 5 o 6 vídeos. Al principio lo hacía también, lo ponía en 1080, pero me parecía mucha calidad. O suficiente con 720, pero 1080. Ahí lo tienes, Fran Rules. ¿Veis cómo no hay más que pedir y hacer preguntitas para que un servidor os ayude y responda?